buenos días. Siendo el día 15 de mayo del año 2021, vamos a iniciar la grabación de esta primera parte de la unidad Amparo Indirecto para los alumnos de la licenciatura en Derecho del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. En este caso en particular, este video va a ser para los alumnos de la sede de Hermosillo, Sonora. Estimados amigos, iniciaremos con esta temática para que desarrollemos nuestra clase de amparo indirecto de forma adecuada, la cual se impartirá el día 16 de mayo del año 2021. Así que es importante que analicen este video para que en la sesión del día de mañana podamos avanzar de forma más adecuada y concluir los puntos más importantes de esta asignatura. Iniciamos. La primera referencia importante que debemos de revisar es el derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque aquí entra nuestro juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad. Recordemos que la Constitución es nuestra norma suprema, es la norma que fundamenta, es la norma que da sentido y da origen al orden jurídico ulterior. Por ello, la norma constitucional prevé lo que se conoce como procesos constitucionales y procedimientos constitucionales. Entre ellos tenemos al juicio de amparo, con la finalidad de que nuestro texto constitucional mantenga su supremacía con el propósito de que nuestro texto constitucional mantenga esta supremacía respecto al ulterior ordenamiento jurídico. A través de este derecho procesal constitucional, lo que prevé el constituyente es la supremacía de la Constitución, así como la protección y tutela de los derechos humanos. El derecho constitucional tiene distintos sectores que nosotros vamos a estudiar, analizando en primer lugar el sector del derecho procesal constitucional de las libertades, de los derechos fundamentales que tenemos como gobernados. Dentro de este tema del derecho procesal constitucional contra las libertades, vamos a encontrar que existen diferentes derechos fundamentales que tutela la Constitución, como es el derecho humano a la libertad. Aquí mencionamos libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de profesión, libertad de tránsito, etcétera, etcétera. También tenemos dentro de las libertades a la seguridad, ¿sale? La seguridad jurídica, la seguridad pública, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos otras libertades, otros derechos humanos que se contemplan dentro de nuestra propia Constitución. Y bueno, es muy importante que esto, a través de estos mecanismos, nosotros vamos a asegurar que en esta nueva teoría del neoconstitucionalismo, el objetivo de la Constitución es, en primer lugar, el respeto, la garantía de los derechos humanos y posteriormente vamos a garantizar, vamos a proteger la parte orgánica de la Constitución. Y cuando me refiero a la parte orgánica, hago referencia en particular a la denominada división de poderes. Muy bien. En particular, esos son los puntos más importantes dentro de este sector del derecho procesal constitucional. Y en ese sentido, nosotros tenemos que distinguir las siguientes diferencias.
vamos a verificar que cuando hablamos nosotros de los derechos humanos, tenemos que referir al tema de los derechos inherentes, inalienables que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. En esta perspectiva, hablamos que estos derechos pertenecen a la corriente del naturalismo. Por otra parte, hacemos una distinción muy particular respecto a los derechos fundamentales. Compañeros, esta referencia es importante porque los derechos fundamentales son los derechos humanos que se encuentran positivizados dentro del ordenamiento jurídico. Pero al final de cuentas, la validez de este derecho fundamental deriva de su origen del naturalismo, pero es un derecho que se encuentra escrito. Y por otra parte, si hablamos de las garantías constitucionales, vamos a verificar los mecanismos para preservar, para garantizar, para hacer efectivos los derechos humanos, los derechos fundamentales. Muy bien, perfecto. Continuando con nuestra exposición, también entendemos nosotros la parte del derecho procesal orgánico. La Constitución establece una serie de competencias. En ese sentido, nosotros vamos a entender que al ser nosotros una federación, vamos a tener competencias que corresponden a la autoridad federal, competencias que corresponden a las autoridades de las entidades federativas, competencias que corresponden al régimen municipal. Muy bien. La Constitución nos dice de forma muy particular que el supremo poder de la federación se va a dividir para su ejercicio en una función ejecutiva, en una función legislativa y en una función judicial. Muy bien. En ese sentido, vamos a encontrar nosotros que la función ejecutiva se le encomienda al presidente de la República, quien se apoya de secretarías de Estado para cumplir con su función, con su mandato. La función legislativa se le encomienda al Congreso de la Unión, el cual se encuentra conformado por dos cámaras, diputados y senadores, y el poder y la judicial se le encomienda al Poder Judicial de la Federación. Muy bien, estos puntos los debemos de entender porque hasta cierto punto, cuando existen controversias competenciales, la Corte lo va a resolver a través de un medio de control de constitucionalidad que vamos a ver un poco más adelante, que se denomina controversia constitucional, la cual se encuentra contemplada en el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. Y la Corte va a determinar, de conformidad con la Constitución, a cuál de estos órganos le corresponde la competencia. Otro tema importante respecto a los sectores del derecho procesal constitucional, vamos a destacarlo nosotros en el derecho constitucional transnacional. ¿Esta qué implicación tiene, compañeros? Bueno, tiene una implicación muy importante desde lo que analizamos nosotros en el artículo 133 de nuestra Constitución, porque este artículo nos dice que la Constitución, las leyes que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo y que hayan sido aprobados por el Senado son la norma suprema
de toda la Unión. Muy bien, entonces le da una referencia muy importante a los tratados internacionales. Y si nos remitimos al artículo primero de nuestra Constitución, nos habla de los derechos humanos que se reconocen tanto en la Constitución, así como en los tratados internacionales. ¿Vale? Desde esta perspectiva, dentro del propio derecho internacional, nosotros vemos que la comunidad internacional celebra tratados internacionales, que son acuerdos de voluntades que celebran los sujetos del derecho internacional público. El propósito en particular es generar derechos y obligaciones. Desde esta perspectiva internacional, haremos referencia a la Organización de Estados Americanos, o llamada OEA, fundada en el año de 1948, que para asegurar los derechos humanos en 1948 se crea la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿vale? Y en el año de 1969, y entró en vigor hasta 1981, se crea la Convención Americana de los Derechos Humanos. La primera, la declaración, crea un organismo como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía como función hacer recomendaciones a los estados por la posible violación de derechos humanos dentro de el continente. Y la convención, además de ratificar la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crea un órgano de naturaleza, pues hasta cierto punto podríamos llamar, que su competencia es una competencia de naturaleza adjetiva, de naturaleza procesal. Y en este supuesto hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Por qué mencionamos esto? Porque a final de cuentas, grandes referencias en el continente americano en materia de derechos humanos se da desde la perspectiva de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de que estas resoluciones crean criterios jurisprudenciales que son vinculantes y que son obligatorios para los estados que suscribieron la competencia de estos órganos. En este sentido, sin lugar a dudas, compañeros, vamos a señalar que los criterios emanados de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos generan grandes cambios en el interior de los estados e inclusive fomentan reformas constitucionales, como en el caso de Rosendo Radilla contra México, que fue un parteaguas sin lugar a dudas para la reforma en materia de derechos humanos. Muy bien. También tenemos, estimados amigos, otra referencia importante con el derecho procesal constitucional local, ¿vale? El derecho procesal que tiene que ver dentro de cada una de las constituciones locales. Muy bien. ¿Por qué me refiero a esto? Porque al ser una federación a nivel local, cada entidad federativa tiene una constitución. Esta constitución establece, reconoce derechos humanos, ¿vale? Toma como referencia los derechos humanos que se reconocen a nivel de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como a lo que se reconocen en los tratados internacionales. También establece las competencias del municipio libre, ¿vale? De forma más específica, por supuesto, y también establece una parte orgánica en la cual establece las competencias de los órganos que integran la entidad federativa. Por eso también es muy importante conocer la constitución local,
y asimismo se contempla también una parte procesal a través de los medios de control de constitucionalidad que se contemplan en la Constitución de cada estado. E incluso en alguno de ellos existe el juicio de amparo local. Muy bien, perfecto. El derecho procesal constitucional hasta cierto punto tiene estos tres sectores que nosotros vamos a estudiar: la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Bien, la primera pregunta que debemos de resolver, estimados amigos: ¿cuál es el valor jurídico de nuestra Constitución? Y bueno, tenemos que entender que la Constitución se encuentra en una supremacía. Esta Constitución está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Si lo viéramos como una pirámide, ahí lo tendríamos. Y de la Constitución, pues vienen las normas derivadas de la Constitución, las normas emanadas del Congreso de la Unión y los propios tratados internacionales. Por eso el objetivo del derecho procesal constitucional es lograr que esta supremacía se mantenga y dejar sin efectos todo acto de autoridad, todo acto de particular que menoscaben, que lesionen, que transgredan la supremacía de nuestra Constitución y en la medida que sea posible restablecer las cosas en el estado que guardaban antes que se cometiera la violación. Muy bien. La Constitución prevé un aspecto de control y sus alcances, los distintos sistemas de control de constitucionalidad que vamos a ver un poco más adelante, como el control de constitucionalidad por órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto, concreto, que son aspectos que nosotros debemos entender, estimados amigos. También hablamos de otra referencia muy importante con los sistemas de control de constitucionalidad, porque estos dos temas van completamente de la mano y tenemos que explicar las características de cada uno de estos tipos de control. Y bueno, la interpretación constitucional de la sentencia, sus efectos que pueden ser efectos relativos solamente para las personas que interpusieron el medio de control de constitucionalidad o efectos ergaomes, es decir, con efectos generales para todos. Esto es la parte importante de la jurisdicción constitucional. Por otra parte, también destacamos, estimados amigos, los distintos procesos constitucionales, los medios de control de constitucionalidad que se prevén en nuestra Constitución para mantener su supremacía, para mantener su eficacia. Empezamos nosotros con la referencia del artículo 103 y 107 de la Constitución, que regula el denominado juicio de amparo, que es un medio de control de constitucionalidad que procede contra actos de autoridad. Y escuchen bien lo que voy a decir, estimados amigos, en algunos casos contra actos de particular que vulneran, que lesionan los derechos humanos, los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, reconocidos también en ella, reconocidos en los tratados internacionales. Y los efectos es dejar sin efecto este acto de autoridad, retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación y reparar el daño causado al gobernado. Muy bien. Hay dos tipos de amparo: amparo indirecto o biinstancial y amparo directo, también conocido como uninstancial. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar a lo largo de esta asignatura. Otro medio de control de constitucional que se prevé en nuestra Constitución, contemplado en el artículo 105, fracción 1, es la controversia constitucional.
Vamos a destacar un poco más adelante cuando hablamos de la controversia constitucional, estimados amigos, que este medio de control de constitucionalidad procede con invasión de esferas competenciales de los distintos órganos, ejecutivo, legislativo, ¿vale? Y a nivel local, ejecutivo, legislativo, entidades también del Poder Judicial a nivel local, por supuesto. Esto lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero un poquito más adelante veremos en qué consiste este medio de control de constitucionalidad. Tenemos también otro medio de control de constitucionalidad contemplado en el artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución, denominada acciones de inconstitucionalidad, en la cual se alega que una norma es contraria a la Constitución y algunos entes públicos van a promover este medio de control de constitucionalidad porque lo que se busca es un control de las leyes y que ninguna ley que sea contraria a la Constitución mantenga su vigencia. También tenemos otros sectores del derecho procesal constitucional cuando hablamos nosotros de la justicia electoral, que se le encomienda a nivel federal al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en última instancia resuelve las cuestiones que se planteen sobre la elección de presidente de la República, diputados federales, senadores, pero también en revisión constitucional conocerá de las controversias que se susciten en las entidades federativas. El fundamento de este sector de la constitucionalidad lo encontramos en el artículo 99 de la Constitución. Otros sectores importantes los tenemos en el artículo 110 y en el artículo 111 de la Constitución contra algunos servidores públicos que tienen un fuero denominado constitucional y en este supuesto para hacerlos responsables por la comisión de un delito por la violación a la Constitución, los tenemos que proceder a través de estos medios de control que se prevén en la propia Constitución a través del juicio político, artículo 110, o a través de la declaración de procedencia en su artículo 111. Muy bien, vamos a continuar, estimados amigos. En estos o en otros otros sectores también vamos a revisar la referencia a la magistratura constitucional, a quien se le encomienda la defensa de la Constitución. Bien, tenemos tres sectores que nosotros debemos de considerar: la existencia de una magistratura constitucional especializada. Entonces tenemos tres distintas funciones de gobierno tradicionales: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Y hablaríamos en esta existencia de un cuarto poder que vamos a llamar Tribunal Constitucional. Muy bien. Perfecto. Otra referencia importante, compañeros, es que este sistema también es un sistema europeo de control de magistratura constitucional y entonces lo encontramos como un cuarto poder. En otra perspectiva, vamos a conocer también nosotros el tema de la magistratura constitucional por un órgano dentro del propio Poder Judicial. Entonces la perspectiva cambia un poco, porque tenemos los tres poderes tradicionales que ya mencionamos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero dentro del judicial tenemos la existencia de una sala constitucional. Este modelo también se le conoce como modelo latinoamericano porque así funcionan unas salas constitucionales como el caso de la Sala Constitucional de Colombia, un órgano especializado en temas de constitucionalidad, pero perteneciente al Poder Judicial. Muy bien, perfecto. Y en un tercer orden, la magistratura constitucional la vamos a encontrar en sistemas de atribución
por órganos no especializados. ¿Y eso qué significa, compañeros? Que tenemos, vamos a ver el caso mexicano, el caso argentino, el caso de los Estados Unidos, en la cual, y el caso de México, por supuesto, en la cual tenemos una Suprema Corte de Justicia y esta Suprema Corte atiende asuntos de legalidad, asuntos de constitucionalidad y asuntos de convencionalidad. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Entonces, esta es la referencia que nosotros destacamos respecto a estos medios de control de la constitucionalidad. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, llegamos a este punto. El control de constitucionalidad. Ya mencionamos, el objetivo de los medios de control de constitucionalidad es mantener la supremacía de nuestra Constitución, defender el orden jurídico creado por la Constitución y de esta manera asegurar la protección de los derechos humanos en el interior del Estado. Algunos medios de control de constitucionalidad que ya hemos señalado con antelación son el juicio de amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución, medio de control de constitucionalidad que procede contra actos de autoridad, actos de particular que vulneran, que lesionan, que restringen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales. Bien, hablamos también, en particular ya definimos las controversias constitucionales y señalamos que su fundamento se encuentra contemplado en el artículo 105, fracción 1 de nuestra Constitución. Resuelve conflictos competenciales. También hablamos de un control abstracto de constitucionalidad cuando hablamos de las acciones de inconstitucionalidad contempladas en el artículo 105, fracción 2 de nuestra Constitución, y el objetivo es que algunos entes públicos verifican la constitucionalidad de las normas. Por otra parte, tenemos la facultad de investigación que contempla el artículo 102 de la Constitución para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las comisiones locales, verifiquen la posible violación de los derechos humanos. Tenemos también los procesos jurisdiccionales en materia electoral, del cual se encarga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contemplados en el artículo 99 de nuestra Constitución. Y llegamos al punto de los medios de control que se contemplan en el artículo 110 y 111 de la Constitución como medio de control de constitucionalidad de naturaleza política. Muy bien. Entonces, los medios de control de constitucionalidad entran dentro de estos sectores que vamos a mencionar a continuación. Por órgano político, el tema de la defensa de la Constitución no se le encomienda a los jueces, se le encomienda a órganos de naturaleza política, quienes van a resolver la controversia de constitucionalidad que se está planteando. En el caso mexicano podemos señalar como ejemplo de un medio de control de constitucionalidad por órgano político, el que se contempla en el artículo 110 y el que se contempla en el artículo 111. En el artículo 110 se regula el tema del juicio político, mientras que en el artículo 111 se regula lo que tiene que ver con en particular con la declaración de procedencia. Cada medio de control es muy especial. El juicio político por violación a la Constitución para algunos servidores públicos y en la declaración de procedencia por la comisión de un delito dentro del ejercicio de estas funciones que realiza. Muy bien, perfecto.
Por órgano jurisdiccional, la defensa de la Constitución se le encomienda a los jueces. El Poder Judicial se le encomienda defender la Constitución a través de algunos medios de control de constitucionalidad. En el caso mexicano, tenemos dos tipos de control jurisdiccional. El control concentrado, que vamos a hablar un poco más adelante, y el control difuso de constitucionalidad. Muy bien, perfecto. Además, pues esta es una cuestión muy importante porque los jueces son los que verifican la constitucionalidad de normas, la constitucionalidad de los actos de autoridad. Muy bien. Tenemos un control, como ya mencionamos, concentrado. En esta función, solamente los órganos del Poder Judicial de la Federación van a verificar la defensa de la Constitución, ¿sale? Solamente estos órganos. Esto significa que órganos fuera del Poder Judicial de la Federación no van a poder realizar la defensa de la Constitución. Y cuando hablamos de los órganos del Poder Judicial, mencionamos en la cúspide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales unitarios de circuito, a los juzgados de distrito. Muy bien, a estos entes se les encomienda la defensa de la Constitución, por eso hablamos de un órgano concentrado. Dentro de esta perspectiva de control concentrado de constitucionalidad, podemos poner como ejemplo a el juicio de amparo, la controversia constitucional y la llamada acción de inconstitucionalidad, así como los procedimientos en materia electoral. Muy bien. Otro tema importante es la referencia al control difuso de constitucionalidad. En el control difuso, estimados amigos, la defensa de la Constitución se le encomienda a todos los órganos, no importando que sean de naturaleza ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Sale? Y si nos vamos al aspecto judicial, le encomendamos la defensa de la Constitución no solamente a los jueces federales, sino también a los locales y a los municipales. Muy bien. Desde esta perspectiva, tenemos que el control difuso de la constitucionalidad no se encuentra en unas manos, sino se encuentra en referencia de todos los órganos y a nivel judicial, tanto tribunales federales, locales y municipales. Muy bien, perfecto. En un denominado control abstracto de constitucionalidad, la referencia que tenemos que hacer, estimados amigos, es de que inclusive aún no existiendo todavía la violación a la norma constitucional, de forma preventiva, verificamos que no se suscite dicha vulneración a la Constitución. En ese sentido, compañeros, destacamos que la Constitución es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico. Es el fundamento de las leyes que emanadas del Congreso de la Unión y asimismo es el fundamento de
las leyes que emanan a nivel local, así como de los tratados internacionales y demás disposiciones de observancia general. En este sentido, ninguna de estas normas puede ir en contra de la Constitución y en el caso de que sean contrarias a la Constitución, a través de mecanismos como es la acción de inconstitucionalidad, se busca mantener la supremacía de la Constitución, dejando sin efectos, derogando normas que son contrarias a la Constitución. Muy bien, perfecto. Estimados amigos, en un control concentrado, concreto, perdón, de constitucionalidad, para que la norma, para que el medio de control de constitucionalidad opere, se requiere una vulneración a la Constitución. ¿Y esto qué significa? Que si no hay un acto de autoridad, si no hay un acto de particular que lesione, que restrinja un derecho humano contemplado tanto en la Constitución, ¿vale?, como en los tratados internacionales, entonces no va a operar la defensa de la Constitución. Se requiere una vulneración, se requiere un agravio dentro de del control concreto de constitucionalidad. Podemos destacar algunos temas como el juicio de amparo e inclusive también la controversia constitucional, porque ambos medios de control de constitucionalidad requieren el agravio, requieren la lesión, requieren el menoscabo, en este caso de un derecho contemplado a nivel constitucional y en el caso del amparo reconocido en la Constitución, así como en los tratados internacionales. Muy bien. Una perspectiva que hemos analizado ya con antelación, estimados amigos, dentro de la magistratura constitucional es cómo funciona esta magistratura constitucional. Y destacamos en particular la magistratura constitucional con un cuarto poder. Adicional a los poderes tradicionales, tenemos el Tribunal Constitucional, también conocido como modelo europeo de control de constitucionalidad. Esto opera en España, en Alemania, por poner unos ejemplos. El sistema de control o tribunal constitucional en Latinoamérica prevé un aspecto pues más reducido y contemplamos que existen los tres poderes tradicionales, pero dentro del propio poder judicial tenemos la existencia de el Tribunal Constitucional. Pertenece al Poder Judicial. La atribución de la justicia constitucional por órganos no especializados lo vamos a encontrar en la siguiente referencia. Compañeros, en ese sentido, el Poder Judicial, en el caso mexicano, en el caso argentino, en el caso brasileño y de los Estados Unidos, en la propia sala, el propio Tribunal Supremo verifica estos tres tipos de control: el de legalidad, el de constitucionalidad y el de convencionalidad. Muy bien. Recuerden, estimados amigos, que la legalidad implica que el acto de autoridad no sea contrario al orden jurídico previamente establecido. Y en ese sentido, lo que busca el control de legalidad es mantener el Estado de Derecho, ¿sale? Respetando la norma. Dentro del control de constitucionalidad, la perspectiva cambia, porque el acto de autoridad se verifica que no sea contrario a la Constitución. Y en ese sentido, compañeros, lo que buscamos nosotros es prevalecer un Estado de derecho constitucional, en la cual la Constitución mantenga su supremacía. Muy bien, perfecto. Continuando en este orden de ideas, estimados amigos, vamos a verificar
que tenemos también un denominado control de convencionalidad. Antes de que explique este cuadro, señalamos que en el control de convencionalidad, el acto de autoridad se verifica que no sea contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, que no sea contrario a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Americana, permítame, perdón, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948. Y en ese sentido, estimados amigos, el objetivo en particular es de que la autoridad se someta a dichas disposiciones internacionales. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. La constitucionalización del orden jurídico, sin lugar a dudas, es un tema trascendente dentro de nuestra materia de juicio de amparo. Si no lo comprendemos, compañeros, definitivamente vamos a tener por ahí un problema en la comprensión de nuestra asignatura. Por eso destacamos lo siguiente, amigos. Cuando hablamos de la constitucionalización del orden jurídico, nos remitimos a Rolando Tamayo Salmorán, un excelente científico del derecho que nos plantea el siguiente orden, el siguiente cuadro. Habla de un primer aspecto que es el hecho social, el hecho fáctico, las circunstancias que dan origen a la creación de la norma fundamental, de la norma creadora de todo el orden jurídico. Muy bien, perfecto. Vámonos entonces en orden. Cuando hablamos del hecho social, cuando hablamos del elemento fáctico, cuando hablamos del elemento sociológico, destacamos, estimados amigos, que este aspecto es un aspecto social, no jurídico, que conlleva a la necesidad de crear la norma fundamental, de crear un nuevo orden, de crear una norma que regule los propósitos, que regule las intenciones del pueblo, del gobierno en particular. Por eso, la norma fundamental, la norma 1, vamos a llamarla nosotros como constitución. Muy bien. Esta constitución va a crear, va a dar función a las autoridades, a las que la tienen como función la de gobernar. A estas autoridades, a esta creación, lo vamos a llamar poderes derivados de la Constitución. Entre la función de los poderes derivados tenemos la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. ¿Sale? Muy bien. Estas tres distintas funciones que nosotros vamos a destacar. Ahora bien, una de las funciones que destacamos es la función legislativa, que se va a auxiliar también dentro de una competencia de ratificación de leyes por parte del Ejecutivo. Hablamos de la norma secundaria, de la norma 2, la norma que bien es creada por una autoridad, por el poder derivado, pero que se tiene que crear a la luz de la norma que le da origen, a la luz de la Constitución. Por eso la norma número 2 no podría contradecir a la Constitución. Déjenme darles un ejemplo. La norma 1, en su artículo 22, establece la prohibición de la pena de muerte. ¿Vale? Por ello, la norma secundaria no podría establecer una disposición que protegiera o que regulara la pena de muerte, porque si no, esta norma sería contraria a la Constitución y entonces tendríamos que aplicar algunos de los medios de control de constitucionalidad que hemos hecho referencia con antelación. Muy bien. La norma 2 hasta cierto punto entra dentro del parámetro de protección del control de constitucionalidad, porque verifiquemos que esta norma
no sea contraria a la Constitución, y en caso de ser contraria, pues la norma quedará sin ningún efecto. Muy bien, excelente. Después entramos con que la norma 2 da facultad, da funciones a un acto de autoridad 2. La función del acto de autoridad 2 lo vamos a encontrar regulado dentro de la norma 2. Por ejemplo, la función que realiza en particular un juez de control en una audiencia intermedia, en una audiencia inicial, o la función que realiza el tribunal de enjuiciamiento durante la audiencia de juicio oral, lo vamos a encontrar entonces en la norma 2, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que da función que señala la competencia de una autoridad. A partir de este momento hacia adelante, vamos a verificar un tema referente al control de legalidad. Bien, una de las funciones que realiza la autoridad 2, en particular voy a mencionar en la fase de juicio oral al tribunal de enjuiciamiento, es el dictado de una sentencia individualizada para las partes. Esa sería una norma 3, la sentencia. La sentencia tiene dos parámetros: el parámetro de legalidad a la luz de la norma 2, pero también el parámetro de constitucionalidad en virtud de que no puede contradecir lo que establece la Constitución. Ese es el parámetro de la norma individualizada o la norma número 3. Los actos de autoridad de ejecución los encontramos en el acto número 3, en el acto de autoridad 3, que implica el cumplimiento de una norma individualizada, de una sentencia, y en ese supuesto, pues bueno, aquí tenemos la actuación de la autoridad en su tercer nivel. Y así podemos ir continuando con todo ese ejercicio de constitucionalidad. Pero bueno, no nos quedamos solamente con este análisis, estimados amigos. También verificamos el tema de la convencionalidad. Y vean hasta qué punto lo estoy planteando, compañeros. En esta reforma constitucional del 10 de junio del 2011, la reforma a los derechos humanos, sin lugar a dudas, da una pauta importante para el control de convencionalidad. Todos los actos entran dentro del tema del control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, que vamos a denominar nosotros en ambos casos, compañeros, como difuso. ¿Sale? Tanto a nivel constitucional, también como a nivel del control de convencionalidad. ¿Por qué difuso? Porque la defensa de la Constitución, la defensa de los derechos humanos, se le encomienda no solamente a los jueces o a las autoridades federales, sino a todas. Ellas tienen que verificar por el control de constitucionalidad y así como el control de convencionalidad de los tratados internacionales. Y llego inclusive a aterrizar que el control de convencionalidad llega a generar reformas importantes a la norma fundamental, como en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, que un tema de ejercicio de control de convencionalidad en el sistema interamericano de derechos humanos trajo consigo la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Pero bueno, estos son temas importantes que debemos de destacar. Reitero para que les quede muy claro, estimados amigos, el control de legalidad implica que el acto de autoridad se va a sujetar a las normas generales. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo son? Pues las leyes federales, las leyes generales, las leyes nacionales, las leyes locales, los reglamentos, los decretos, las circulares, etcétera, etcétera. El control de constitucionalidad implica que el acto de autoridad se va a someter a la norma suprema,
a la Constitución. Y el control de convencionalidad implica que la actuación de la autoridad se va a someter a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Entonces, esos son tres niveles que nosotros vamos a destacar dentro del estudio de esta asignatura de amparo indirecto. Muy bien, estimados amigos. Continuando con nuestro estudio temático, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, vamos a hacer referencia nosotros a un tema no de supremacía jerárquica de la Constitución a través de la pirámide. Vamos a hacer referencia nosotros a un bloque de constitucionalidad en la cual vamos a destacar nosotros que los derechos humanos contemplados tanto a nivel constitucional como a nivel internacional van a tener una misma jerarquía, van a tener una misma eficacia. Desde esta perspectiva del bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad va más allá aún, en el sentido de que la Constitución, si bien es cierto, es el fundamento de todo el orden jurídico, así como de las instituciones del Estado, se supone, compañeros, que ninguna norma debería ser contraria a la Constitución, porque tanto las normas locales como las internacionales, pues entran dentro del parámetro de constitucionalidad. Y por eso es muy importante que cuando se aprueban, cuando se ratifican, gozan de una presunción de constitucionalidad. Muy bien, perfecto. El bloque de constitucionalidad, entonces, establece la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dentro de los respectivos bloques de constitucionalidad, las normas constitucionales entran dentro de este escudo protector. La Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, compañeros, es muy importante destacar que también es importante el tema de las atribuciones de las autoridades y también el ejercicio, la protección de los derechos fundamentales. Muy bien. Siguiendo con este tema en particular, nos encontramos con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, emanado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve temas importantes como la posición jerárquica que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y hablamos de esta igualdad en esos temas de derechos humanos con la Constitución y se determina la obligatoriedad y la vinculación que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso se les reconoce una misma eficacia normativa a los derechos humanos, tanto de fuente constitucional como de fuente convencional. Tienen el mismo rango. La dificultad solamente radica cuando se establezca una restricción constitucional. En este caso, nos sujetamos a la propia restricción constitucional. Muy bien. Ya estando a punto de concluir con este primer video que tiene como objeto el complemento, el análisis de la asignatura de amparo indirecto, entramos a un medio de control de constitucionalidad contemplado en el artículo 105 en su fracción primera, la llamada controversia constitucional. La controversia constitucional plantea una invasión de esferas competenciales que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, se plantea la existencia de un agravio, de una invasión competencial por los siguientes actores. ¿Quiénes pueden promover la controversia constitucional que va a conocer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Podrán promoverlo los poderes federales,
pero en este caso vamos a hablar solamente del ejecutivo y del legislativo. El judicial no, porque no puede ser juez y parte. Hablamos también de los poderes de los estados. Aquí sí hablamos del ejecutivo, del legislativo y también del judicial, de una entidad federativa. ¿Sale, compañeros? También hablamos de la Ciudad de México, sus alcaldías, la jefatura de gobierno y los distintos poderes de la Ciudad de México. Y también hablamos de los distintos órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Cuando se invaden de forma respectiva las competencias que establece la Constitución, entonces se promueve este medio de control de constitucionalidad. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen ustedes, compañeros, que en una entidad federativa, el Congreso local, ¿vale?, legisle sobre un tema que tiene que ver con impuestos por la salida de mercancías de su territorio. Esta cuestión no la puede realizar el Congreso local. Esto es una competencia que tiene que ser, que es del Congreso de la Unión a través de sus cámaras. Por ello, el Congreso de la Unión podrá promover una controversia constitucional contra el Congreso local para que la Corte le establezca que esa función no la puede realizar porque va en contra de su esfera competencial. Muy bien, y está violando la esfera competencial del Congreso de la Unión. Por poner un ejemplo, estimados amigos, ¿cómo se da el trámite de la controversia constitucional? Pues bueno, vamos a verlo a grosso modo, compañeros. Empezamos desde este pequeño cuadro. El actor presenta la demanda. Ya señalamos quiénes son los posibles actores, los poderes federales, hablando del ejecutivo y legislativo, los poderes de los estados, los de la Ciudad de México, así como de sus alcaldías, en los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Ahí están los actores. Como podrán darse cuenta, los particulares no pueden promover este medio de control de constitucionalidad. Una vez que se presenta la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elabora un acuerdo, pues en el caso de ser de ser procedente, pues bueno, se dará a un ministro instructor para que elabore un proyecto. Y en el caso de no ser materia de una controversia constitucional, se desecha y contra este desechamiento se puede promover un recurso de reclamación o en su defecto también podrá promoverse y deberá de subsanarse, en este caso en particular, las observaciones que haya señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. En el caso de ser procedente, se va a dar vista a un ministro instructor para que realice el emplazamiento correspondiente al demandado. Se le da un plazo para que el demandado haga la contestación de la demanda. En este caso, el demandado es el ente público que realiza la invasión de esfera competencial. Se le da vista al ministro instructor para que emita un acuerdo, señale la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, se celebra la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y se elabora un proyecto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proyecto, en una audiencia pública, va a dictar una sentencia y bueno, la Corte verifica que dicha sentencia sea cumplimentada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es el trámite de la controversia constitucional.
Ahora, rápidamente, compañeros, vamos a pasar a otro medio de control de constitucionalidad, el cual se encuentra contemplado en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución, la llamada acción de inconstitucionalidad, en la cual se alega que una norma general es contraria a la Constitución Federal. Muy bien, es un control abstracto de constitucionalidad porque inclusive aunque no exista un agravio, aunque no exista una lesión, aunque no exista un menoscabo en el derecho, aún así la Corte va a pronunciarse si alguno de los actores, alguno de los promoventes que señalaremos a continuación, presenta esta contradicción de la norma impugnada a la Constitución. ¿Quiénes lo pueden promover? Pues bueno, vamos a ver que lo pueden promover el 33% de los legisladores federales sobre normas emanadas del Congreso de la Unión. ¿Sale? Muy bien. Y a nivel local, los congresos locales sobre las normas emanadas de su respectivo Congreso local. Nada más. Muy bien. En materia penal, podrá promoverlo el fiscal general de la República. Muy bien. En temas electorales, los partidos políticos federales sobre normas electorales federales y los partidos políticos locales sobre normas electorales de índole local. Por lo que respecta a asuntos de competencia del INAI, ¿sale? O de la CNDH, también podrán promoverlo. Recuerden que el INAI es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. En ese sentido, sobre normas que tengan que ver con esta materia, el INAI podrá promover la acción de inconstitucionalidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre normas que tengan que ver con derechos humanos. Nada más. También señalamos que a nivel local, los congresos de las comisiones locales de derechos humanos también pueden promover este medio de control de constitucionalidad y también pueden promover este medio de control de constitucionalidad los organismos constitucionales autónomos, ¿sale? Tanto a nivel federal sobre sobre una ley federal que afecte su función, que afecte su competencia, y a nivel local también podrán hacer y podrán promover este medio de control de constitucionalidad. Muy bien, rápidamente, compañeros, ¿cómo se tramita este medio de control de constitucionalidad? Empezamos con la tramitación de el actor y ya verificamos quién puede presentar este medio de control de constitucionalidad. Destacamos, compañeros, que los particulares no pueden promoverlo, ¿vale? Muy bien. Se presenta. La Corte va a elaborar el acuerdo de erradicación y turno. Si no es procedente, se va a desechar. Contra el desechamiento, el actor promueve recurso de reclamación. En el caso de prevenir, debemos de subsanar la prevención que nos ha señalado la Corte. Si no prevenimos, nuestra acción de inconstitucionalidad será desechada. En el caso de ser procedente, se dicta un acuerdo inicial y se va a dar vista a un ministro instructor, el cual va a solicitar informes en el caso que sea una norma en materia penal al fiscal general de la República, y si son normas en materia electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ministro instructor, en este caso en particular, elabora un acuerdo
para abrir un periodo de alegatos, el ministro instructor va a determinar la conclusión del procedimiento y va a poner el asunto para que se dicte sentencia. Si no se aprueba el proyecto, se tendrá que turnar a un nuevo ministro para que elabore otro proyecto. En audiencia pública ante las cámaras de televisión se va a dictar la sentencia y si esta sentencia es aprobada por 8 ministros, sus efectos será erga omnes. Se publica la sentencia en el diario oficial de la Federación y entonces hablamos de cómo se realiza la tramitación de este medio de control de constitucionalidad, que sin lugar a dudas conocerlo es muy importante para el adecuado análisis, para la adecuada tramitación de este medio de control de constitucionalidad. Muy bien, amigos, vamos a encontrar las principales diferencias que existe entre las controversias constitucionales y las denominadas acciones de inconstitucionalidad. En primer lugar, destacamos que las controversias constitucionales se instauran para garantizar el principio de división de poderes, ¿sale? En este medio de control se plantea una invasión competencial y en ese sentido, al violar la competencia que establece la Constitución, la Corte debe de resolver qué ente público tiene encomendada dicha competencia. Mientras que por otra parte, la acción de inconstitucionalidad plantea que una norma general es contraria a la Constitución y lo que buscamos es que la norma contraria a la Constitución pues quede sin ningún efecto. Muy bien. También lo llamamos como control abstracto de constitucionalidad. Continuando con nuestro ejercicio comparativo, las controversias constitucionales, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio, de una lesión, de una invasión de competencias, mientras que en la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte realiza un control abstracto. No se requiere como tal una afectación. Basta con verificar que la norma secundaria es contraria a la Constitución para realizar ese control abstracto. También señalamos que en las controversias constitucionales sigue todo un proceso, porque hay una demanda, hay una contestación de la demanda, existe un ofrecimiento de pruebas, se presentan los alegatos y se dicta una sentencia. Mientras que en la llamada acción de inconstitucionalidad se desahoga un procedimiento en la cual no existe periodo de pruebas y alegatos, sino simplemente de la demanda, pues se va a presentar, se va a dictar una sentencia. Muy bien. En las controversias constitucionales, estimados amigos, nos vamos a encontrar de que pueden ser impugnados en este supuesto todo tipo de actos de autoridad y normas de carácter general en el caso de que exista invasión de competencia. Lo que sí no es posible es lo referente a la materia electoral. En las acciones de inconstitucionalidad se plantean las normas generales a la luz de la Constitución e inclusive aquí sí tomamos las de carácter electoral. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la sentencia en estos medios de control de constitucionalidad? Los efectos de la sentencia es declarar la invalidez de esta competencia que está realizando en virtud de que no se encuentra delimitada, de que no se encuentra reconocida, de que hubo una invasión de competencias. Muy bien, y sin lugar a dudas,
los efectos son generales, ¿vale? En este caso, los efectos generales pueden ser a nivel federal, ¿vale? Si tenemos alguna de las autoridades federales involucradas, a nivel local, ¿vale? Si la competencia se vincula solamente en un aspecto interno o incluso a nivel municipal, ¿vale? Estas son cuestiones muy importantes que nosotros vamos a considerar, mientras que en la acción de inconstitucionalidad, los efectos de la norma que es declarada inconstitucional son generales cuando hayan sido aprobados por lo menos por 8 ministros. Muy bien. Estimados amigos, entonces el propósito en particular es que con motivo de hacer un análisis adecuado de su asignatura amparo indirecto, debemos de desarrollar este primer tema, esta primera unidad, y para que tengamos el tiempo suficiente de concluir adecuadamente la materia, este es el objetivo particular. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval. Los saludo a ustedes, estimados amigos de la licenciatura en Derecho, con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias. Como siempre estoy a sus apreciables órdenes. Dios los bendiga. Gracias.